Bueno, pues buenas tardes, Leticia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De maravilla, encantada. Por fin hemos conseguido una vía para poder hacer este directo que va a ser grabado finalmente. Exactamente, muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues te había invitado hoy para hablar un poquito de la gestión de las emociones en la adolescencia, tanto para los adolescentes como para los padres, las madres y los educadores que trabajamos con adolescentes y hablar un poquito de esos extremos emocionales que tienen a veces nuestros adolescentes, que lo viven todo como o todo muy bueno o todo muy malo, que cambia la forma de expresar las emociones y pasamos de esa infancia en la que todos son abracitos, cariñitos y llegamos a la adolescencia en la que no me toques, no me mires y casi que no respires el mismo aire que yo, ¿no? Eh, Bueno, exacto, bueno, entonces coméntanos un poquito por qué les pasa esto a nuestros hijos y a nuestras hijas en esta etapa. bueno, ¿quién no es alguna vez un poco adolescente, no? ¿Quién no tiene momentos de mal humor o de vulnerabilidad, de irritabilidad, de malestar, ¿no? La diferencia es que los que somos adultos hemos vivido más tiempo, que eso ha permitido que nuestro cerebro madure. Entonces podemos razonar un poco más las cosas, pensar o ser conscientes de que estamos rumiando o tenemos experiencias por tantas veces que nos hemos encontrado dificultades de cómo hemos salido otras veces y cómo podemos salir ahora. Pero todo ese trabajo los adolescentes no lo tienen, tienen un cerebro en obras, que solemos decir, ¿no? Que es una forma como muy gráfica de imaginarte un cerebro que tiene unas partes más desarrolladas que otras y precisamente lo que son las funciones ejecutivas que maduran hacia los 20, 24 más adelante también, están todavía sin madurar. Hay unos cambios que se están dando a nivel hormonal, a nivel cerebral, que dependiendo también de las experiencias previas de ese adolescente, cuando ha sido niño, bebé, de las experiencias empáticas que ha recibido, de cómo ha sido corregido, qué tanto ha sido escuchado, qué tanto ha sido comprendido, qué tanto ha sido disciplinado sin dañar, sin violentar, pues va a contar en la adolescencia con más o menos recursos. Entonces, no es tanto que el adolescente sea impulsivo, reactivo, que a veces esté de mal humor, que suba, baje, que un día esté cariñoso, otros días parece que es un puercoespín, ¿no? Que saca las espinas y que no te puedes acercar. Sino si la madre o el padre de ese hijo o hija adolescente es capaz de entender que hay momentos para relativizar, utilizar el humor y abrazarles con la distancia, que es entender que en este momento lo que más necesita es poderse expresar y que más que pedirle que se regule, a lo mejor tenemos que darle el espacio para que viva ese malestar durante más tiempo sin sentir la obligación de que se tiene que regular. Es como, claro que me voy a regular, ya me estoy regulando, pero si tú no entiendes que ahora necesito un poco más de espacio y que si me exiges que me regule, a lo mejor acabo explotando, pues quizás es más interesante, más que pretender que ese adolescente se regule, que yo entienda que se está regulando, pero a un ritmo más lento del que a mí me gustaría como madre. Porque a veces también esta gestión de las emociones, los padres y las madres no lo tenemos integrado en nuestro día a día porque no lo hemos aprendido, porque no nos lo han enseñado y entonces a veces tenemos problemas con nuestras propias emociones. Por ejemplo, cuando yo veo que mi hijo pues o no me saluda o me hace un mal gesto y entonces yo tengo una dificultad para gestionar esa emoción y le transmito a mi hijo o a mi hija que por tu culpa ahora me estoy sintiendo así porque me has dicho esto o porque me has dicho lo otro. Em, entonces, por esto también es importante decirles a lo mejor a los padres y a las madres
qué podemos hacer cuando tenemos o cuando estamos en estas situaciones que no sabemos gestionar nuestra propia pues, frustración o nuestra propia tristeza o rabia, estas emociones desagradables que a veces sentimos cuando pasa una situación así. ¿Qué les podemos decir a estos padres y a estas madres? Pues quizás lo principal es poner contexto. El contexto nos permite entender que esa conducta tiene un sentido, ¿no? Un sentido para esa adolescente, ¿no? Si coincide que no me ha saludado estando sus amigos cerca, yo me puedo ofender y pensar que se avergüenza de mí o este crío, pues qué mal educado, ¿no? O puedo simplemente entender que cuando siente vergüenza o de repente le invade el ay, ¿qué van a pensar? O el me siento incómodo o no sé muy bien cómo relacionarme con mi madre siendo observado por el grupo o voy a ser juzgado, ¿no? Si voy y le doy un beso a mi madre. Es decir, como no sé lo que pasa por la cabeza de mi hijo, el contexto lo que me indica es que mi hijo está haciendo lo que puede manejar. Es decir, si no me está saludando, no es porque no se alegre de verme, es porque en ese momento le está resultando mucho más fácil estar como, digamos, pasar desapercibido, no mostrar ningún comportamiento que pueda ser juzgado, porque eso lo puede manejar bien. Si me saluda y a lo mejor se pone en una situación de riesgo, de ridículo, le hace un comentario, hay unas risas y eso le hace sentir vulnerable, ridículo y son emociones muy incómodas que no sabe manejar, claro, yo tengo que entender que lo que yo estoy interpretando se aleja muchas veces de la realidad del propio adolescente. Generalmente lo que el niño hace es lo que más le aproxima a su, digamos, supervivencia, a lo que puede controlar, a lo que es familiar para él. Es decir, si yo ahora mismo paso desapercibido, estoy convencido de que voy a poder manejar mucho más fácil las emociones que me puedan surgir. Pero si hago algo que me puede exponer y que a lo mejor por experiencia, por otras veces, porque lo veo que lo hacen con otros, me voy a sentir ridículo, esta emoción es muy desagradable. No sé qué se hace con ella, no sé qué se hace cuando estoy raro. Entonces, Ujú, más que decirle, pues chico, no le quieres saludar a tu madre o sentirme mal por ello, ¿no? Lo ideal es entender que mi hijo ha hecho lo que ha podido hacer, lo que más fácil le ha resultado para manejar esa situación, ¿no? Es decir, me ha mostrado los recursos que tiene en ese momento. ujú. Yo, ahora que estás contando esto, recuerdo una situación con uno de mis hijos. Me lo encontré en un centro comercial y nos encontramos en las escaleras que subían y bajaban. Yo bajaba y él subía y iba con una chica. Y entonces yo en ese momento le voy a saludar y él serio y entendí en ese momento que no debía saludarle. Y yo en ese momento pensé, madre mía, ¿cómo estamos? Y claro, evidentemente pues no le saludé, no dije nada y luego en casa me dijo, oh, mamá, perdona, pero es que me ha dado vergüenza. Y dije, hijo, pues no pasa nada, tranquilo, ya lo he visto y no pasa nada, ya está, ¿no? Y bueno, pues es que hay veces también que depende de la etapa de adolescencia en la que estén, les da muchísima vergüenza y simplemente, pues es lo que has dicho tú, ¿no? No es que no se alegren de vernos, se alegran de vernos, pero en ese momento es el instinto de supervivencia, ¿no? Sí, no sé manejar esta situación donde se junta mi madre, una persona que a lo mejor puede ser amiga o no, o tampoco sé explicar qué relación tengo con ella, o como es nuevo, es diferente, es extraño, me pasan cosas nuevas, no lo puedo manejar, entonces no lo manejo. Y es una opción porque él lo que ha hecho después es explicarte. Exacto. Me ha pasado esto, me he sentido súper raro, tierra trágame. Entonces, gracias por haberlo comprendido, mamá, ¿no? Eso es algo súper interesante. Sí, sí, sí. Súper interesante. Vamos a ver en mi chuleta que tenía más por aquí. Bueno, en las emociones en la adolescencia está claro que juegan un papel importante en la autoestima, ¿verdad, Leticia? ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Eh, Fíjate,
La autoestima es algo que a veces nos preguntamos, ¿no? ¿Qué puedo hacer para que mi hijo tenga una alta autoestima? ¿O qué puedo hacer? Porque me ha dicho la tutora que mi hija tiene una baja autoestima. A ver, la autoestima, más que baja o alta, ¿no? Digamos que es como el resultado de algunas decisiones que vamos tomando. Y esas decisiones que vamos tomando tienen que ver mucho con las competencias emocionales. Cuantas más competencias emocionales que hay que en este momento hay que hacer alusión a Rafael Vizquerra, las competencias emocionales se refieren a esas capacidades que podemos aprender a desarrollar para manejar las emociones, la conciencia, la regulación emocional, la autonomía emocional, la competencia social y las competencias de vida y bienestar. Estas son las que Rafael Vizquerra suele, digamos, nombrar. ¿Vale? Luego, según a qué autor leas, pues va a haber otras y al final todo está bien porque de lo que se trata es que como que tú tengas como una referencia, un patrón, digamos, y tengas como una guía y ya está, ¿no? El tema es que cuando un adolescente ha sido educado eh, desde las competencias emocionales de sus padres, es decir, ha sido escuchado, comprendido, se le ha corregido asertivamente, se le ha enseñado a reparar vínculos, a hacerse responsable de sus acciones, a ver el daño generado, a argumentar sus opiniones, a resolver sus A conflictos, decir las cosas de forma asertiva. a pedir ayuda, tal. Bien, cuando todo esto se ha trabajado, entonces ese adolescente conoce las competencias emocionales en primera persona, no se las tienen que contar, no le tiene que decir lo que es la empatía, él sabe lo que es la empatía. Vale. Ujú. Entonces, ese adolescente, para él va a ser mucho más natural relacionarse con los demás a través de muchas de esas competencias emocionales porque las ha vivido en primera persona y no tiene por qué pensar, tengo que ponerme en el lugar de mi amigo, tengo que comprender lo que le pasa, no, porque me sale natural empatizar con él. Vale. Cuantas más competencias emocionales utilizo de forma natural, porque son parte ya de mi carácter, hay que recordar que el temperamento es con lo que yo nazco, el carácter es lo que se va educando y la personalidad es lo que finalmente vamos teniendo porque la personalidad va cambiando a lo largo de la vida, ¿no? Tú puedes decir, jo, yo antes era mucho más abierta, ahora me he vuelto un poquito más introvertida por experiencias de la vida. Bueno, esa es la personalidad que tú vas moldeando también conforme a las experiencias, ¿no? La cuestión es que cuando tú interiorizas muchas de esas competencias emocionales son parte de tu carácter y no tienes ni que pensarlas, sino que te nacen natural, de repente cuentas con una mayor autoestima, porque al final autoestima es, por un lado, es por la seguridad que tú tienes en ti misma, eso te permite tener iniciativa, arriesgar, asumir riesgos, asumir consecuencias cuando te equivocas. eh, Dar tu opinión. Sí, dar tu opinión o no darla, porque O a no veces darla. Sentirte libre de poder opinar o no poder opinar. Ujú. sí, o decir, mira, me parece que en este contexto no voy a ser respetado y no tengo que exigir que me respeten, tengo que valorar si voy a ser respetado y si creo que no, pues a lo mejor doy mi opinión y todo está bien. Y, y esa autoestima es también el saber que merezco ser amada. Pero no solamente saber que merezco ser amada, que soy digna de ser amada, sino haber experimentado el amor incondicional, el que me deja el sello, la huella, de tal manera que cuando no soy amado de esa misma manera, cuando quizás soy manipulado, soy juzgado, soy presionado o esperan de mí algo que yo no tengo por qué dar, unas expectativas altas sobre mí y cuando no cumplo me expresan su decepción. Bueno, la cuestión es que yo puedo saber que el trato que me están dando no es el que a mí me gusta, no es el que yo recuerdo como buen trato y no es el que yo considere que merezco, por lo tanto voy a poder poner límites. Entonces, ¿qué sería la autoestima o cómo llegamos a la autoestima? Una autoestima en la que nos vamos a apoyar para podernos relacionarnos de forma saludable. Pues una autoestima que tiene, que es el resultado de que las competencias emocionales sean naturales en mí y que me permita poner límites a los demás o ponérmelos a mí misma. Entonces, al final, para poder hablar de autoestima, tenemos que hablar de competencias emocionales, ¿vale? La autoestima como resultado natural de esas competencias naturales que ya son parte de mi carácter y luego la capacidad de poner límites porque tengo claro cómo quiero, me gusta sentirme.
Ujú. Y esto, Leticia, es muy importante también trabajar el buen trato en la infancia, ¿no? Como el título de tu último libro, que es Infancia bien tratada, adolescencia bien encaminada, ¿no? Exactamente. Aquí lo Y ahí tengo. se ve el enlace de la importancia que la gestión de las emociones y el tema de la autoestima no empieza en la adolescencia, empieza también en la barriguita de mamá, sigue en la infancia y sigue en la adolescencia, ¿no? Sí, fíjate que hay una frase que yo digo porque a mí me gustan mucho las frases que me llevan a imágenes, ¿no? Y que me quedo así como con esa imagen gráfica, ¿no? Que es la adolescencia empieza cuando tengo un bebé en brazos, ¿no? Pero también, ¿cuándo empieza la maternidad? Pues la maternidad empieza en el momento en el que pienso en ello. ¿Por qué? Porque la maternidad también es una forma de sentirme frente a otro ser que ya lo estoy imaginando, ya estoy pensando en él, ya estoy dándole la bienvenida en mi pensamiento, en ese deseo de ser madre o que voy a ser madre. Entonces yo ya estoy preparando todo mi cuerpo para dar la bienvenida a ese ser, esté o no dentro de mí. Pero la maternidad, claro, no solamente es me convierto en madre cuando tengo un hijo, que sí, ¿vale? Pero cuando hablamos de la maternidad, hablamos de un concepto mayor que es el sentimiento de sentirme, digamos, responsable de un ser que depende de mí. Ujú. Entonces, Exacto. eso es preparar el corazón para ese ser vulnerable con el que tengo que crear ese apego, esos vínculos, ¿no? Y luego que tengo que disciplinar, entendiendo que disciplinar es un privilegio, porque yo voy a ser parte de las conexiones cerebrales de esa criatura, pero qué responsabilidad. Perdón. La forma en la que yo me regulo, me gestiono, me comprendo, me conozco, lo compasiva que yo sea conmigo misma, el cómo yo me sienta frente a mi hijo, el cómo yo le trate, el cómo yo me trate, todo eso configura el cerebro de mi hijo. Ujú. Educar es mucho más que decirle come bien, siéntate bien, lávate los dientes. Perdón. Educar es configurar un cerebro, es crear Exacto. unas conexiones cerebrales, ¿no? Entonces, de ahí la adolescencia empieza cuando tengo un bebé en brazos, la maternidad empieza cuando ya pienso en esa, en sentir, en cómo me siento frente a ese ser vulnerable que depende de mí. Y educar va mucho más allá de modificar un comportamiento, ¿no? Es Exactamente. permitir que ese ser madure junto a ti, ¿no? Ujú. Muy bien. Pues muy bien, Leticia, muchísimas gracias. Y bueno, pues un abrazo a todos los padres y a todas las madres que van a ver esto en diferido. Y bueno, nos vemos pronto. Venga, fantástico. Bueno, Muchas vamos a gracias. dejar este live grabado para que las personas que no han podido asistir al directo y que no ha sido posible hacerlo de otra manera, por lo menos tengan este contenido, ¿de acuerdo? Muy bien, muchas gracias. Un Venga, hasta abrazo. otra. Hasta Chao. otra.